Primero que nada, Isis, muchísimo gusto y gracias, ¿no? Por la invitación y desde luego es de verdad un placer estar aquí. Espero poder contribuir a que la gente, ¿no? Se enamore del arte que tienen en su país, que es verdaderamente magnífico. Podemos empezar hablando de los grabados que llegaron a América. Es muy importante. ¿Por qué fueron tan importantes los grabados? Ahorita vamos a hablar en América. No quiere decir que no fueran igualmente importantes en Europa, ¿sí? En Europa, por ejemplo, los grabadores se copiaban así entre sí. O sea, yo he visto, por ejemplo, influencia de grabadores del siglo XVI en el siglo XVIII, o grabadores del siglo XVII que son reutilizados por grabadores europeos en el siglo XVIII. Pero, ¿qué quiero decir en América? A ver, sabemos que prácticamente, bueno, que una parte muy considerable del arte que se hizo en la época virreinal fue arte religioso. Entonces, tenemos a religiosos que llegan a América y con sus ideas y quieren enseñar historia sagrada, sus ideas. Pero sería terriblemente complicado, ¿no? Empezar a hacer pinturas, digamos, sobre historia sagrada, si quienes hacen esas pinturas apenas están empezando a oír sobre lo que es la nueva religión, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, edificios que se empezaron a decorar con pintura mural, por ejemplo, en el siglo XVI. Pero entonces es infinitamente más fácil que un religioso le dé a alguien, ¿no? A alguien en América que se dedicaba a la pintura, una estampa y le dé, cópiame esto, ¿no? En esa pared. Imagínense ustedes contarle a alguien que fue la destrucción del mundo por un diluvio, que ese alguien se imaginara una escena y que hiciera una composición. Es complicadísimo. Pero una cosa súper importante, no solo es cuestión de que se represente, pues, como el mundo europeo más o menos lo imaginaba, sino se trata de imágenes religiosas. O sea, no podemos dejar una libertad terrible a los pintores, tampoco existía esa libertad en Europa, porque entonces podríamos, digamos, cometer errores que tuvieran que ver con teología. Entonces, es muy recomendable, es altamente recomendable que cuando se trata de imágenes religiosas, se sigan esquemas, digamos, como que ya han sido aceptados por la Iglesia. Esto tiene, digamos, que ver muy, muy particularmente con lo que ocurre a partir de la Reforma Protestante, pero piensen que la Reforma Protestante, ¿no? Digamos, está prácticamente o sea, 2 minutos antes de las conquistas de México y Perú, ¿no? O sea, Lutero aparece en 1517 en escena y México cae, la Ciudad de México, Tenochtitlan, en 1521, Isis, no me acuerdo exactamente, un poquitito después cae Cusco, es 1524, algo así. Perdón, no recuerdo el dato exacto, pero entonces, desde muy pronto, ¿no? La Iglesia, ¿no? Dice, a ver, tenemos que representar imágenes que sean absolutamente ortodoxas. Entonces, por eso es muy fácil, insisto, pedirle a la gente que ya llegan pintores españoles también a América, pero también mucha va a ser mano de obra indígena, que eran hábiles tanto en Perú como en México y demás, pero entonces decir más o menos cópieme lo que hay aquí. Ahora, luego veremos que no es necesariamente una copia exacta, pero de ahí la importancia de los grabados. Desde mediados del siglo XX, incluso antes, ¿no? Se habló de la influencia que los grabados europeos habían tenido en el arte americano. Pero muy particularmente desde hace unos 15 años, es algo que vemos día con día. Gracias, y seguro que Isis y algunos de los presentes la conocerán, gracias a esta página magnífica de colonialart.org, que se conoce también como Pesca, donde justamente se presentan grabados europeos y obras americanas que se, digamos, realizaron teniendo como modelo esos grabados, aunque no se copiaran al pie de la letra, ¿sí? Entonces tenemos más de 6,000 correspondencias
entre pintura mural, pintura sobre tela, relieves en madera, en piedra guamanga. Bueno, entonces creo que está, bueno, insisto, cada día, ¿no? Se confirma lo que ya habían dicho los primeros estudiosos del arte virreinal. A veces las estampas grabadas están dentro del libro. A veces tenemos, o sea, son dos cosas diferentes. O sea, llegan muchos grabados a América. Bueno, a ver, perdón, hablamos de grabados cuando en realidad se trata de estampas. O sea, la placa, sea de metal o de madera, ¿no? Es la que se entinta, se le pone el papelito y luego el papelito. Claro, ¿no? Es el grabado. La estampa, no, el grabado era el que tiene las rayitas. Las rayitas, ¿no? Sí. Pero casi, o sea, se ha vuelto casi sinónimo, pero bueno, la estampa grabada. Las estampas a veces llegaban dentro de libros con texto, ¿sí? A veces hay libros que son más imágenes que texto. Digo, esto, por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, aquí tengo un libro que son imágenes de la Biblia, ¿sí? Pero es, digamos que es una Biblia con imagen, es una Biblia en imágenes, básicamente. O sea, sí tiene letreritos, ¿no? Pero sobre todo son imágenes. Pero también, y es el caso que sería muy bonito, también hay libros de puro texto, que van a permitir elaborar imágenes nuevas que nunca se habían elaborado. Y eso, bueno, si me permites, también esto se aleja de lo del grabado, pero que es precioso. Me gustaría mencionar, acaba de salir de las prensas este libro, que se llama Los Caminos de la Memoria. Lo presentamos la semana pasada. Lo publicó el Colegio de Michoacán, en México, en Zamora, Michoacán. Y entre muchos artículos interesantes y otras cosas, por ejemplo, hay un artículo de un biombo que está lleno de... Es un biombo que se hizo en la Nueva España, al parecer, ¿sí? Con influencia oriental, evidentemente, lleno de figuritas de chinitos, una cosa lindísima, 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 que tiene que ver con costumbres de la China, claro. Todo esto salió de un libro de un jesuita portugués que se fue a la China a evangelizar, le interesó la China, escribió cosas de China, luego alguien lo traduce en español y dice, pues esto es una maravilla. Y entonces sí, que tenemos cosas nuevas que no sean, o sea, digamos, que no tienen grabado como antecedente, ¿sí? Entonces, solo les cuento una cosa para que vean qué bonita es. Por ejemplo, entre las costumbres se menciona, y está dibujado en el biombo, bueno, pintado en el biombo, cómo solían pescar los pescadores en China. Pescadores que tenían aves entrenadas, ¿no? Las aves con el piquito agarraban a los peces, pero a las pobres les ponían un listoncito en el cuello para que no se pudieran tragar al pescado. Entonces, los pescadores iban recogiendo todos los pescados y ya que no tenían suficiente para comer, vender, lo que fuera, le desataban el cordoncito al ave y entonces el ave ya podía comer, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿cómo se hacen las imágenes? Muchas veces sí, a partir de grabados. Sobre todo, es súper importante cuando se trata de arte religioso. Pero cuando no se trata de arte religioso, bueno, a veces hay también cosas que hay que hacer por primera vez, ¿no? Como esto, pues nos llegan noticias nuevas, es tan interesante que alguien dice, ay, además de leer esto, pues hay que tener todo pintadito, ¿no? Y entonces también. ¿Por qué es importante conocer los grabados cuando estamos estudiando el arte virreinal? Bueno, a ver, hay varias cosas. O sea, no es que no se puede estudiar el arte virreinal solito, sin el grabado que está detrás. Por supuesto se puede estudiar, pero muchas veces, o sea, es muy interesante compararlos por muchas razones. Por ejemplo, cuando hay diferencias entre lo que se hizo en América y lo que se hizo en Europa, ¿sí? Entonces, ¿por qué aparecen diferencias? ¿Sí? Y qué tan significativas son. Pero, a ver, un ejemplo que me gusta muchísimo, que tiene que ver
con justamente cómo los grabados fueron manejados de diversa manera, ¿sí? A veces, como ha estudiado realmente a profundidad Almerindo Ojeda, ¿no? Fueron diferentes las formas en las que se usaron esos grabados. A veces se usaron casi al pie de la letra, digamos, casi fueron una copia. A veces, por ejemplo, se combinaron, ¿sí? Entonces tomo, no sé, a 2 personajes de este grabado y otros 2 que me gustaron de aquel, y de aquel un paisaje, y los combino y me hago mi propia composición, ¿sí? Entonces, digamos, estudiar grabados europeos frente a las obras americanas permite ver qué hay de diferente. Luego, por ejemplo, otra cosa muy interesante es ver dónde se colocan las pinturas en el arte virreinal. Entonces, podemos tener grabados europeos que per se son interesantísimos, pero luego se hace una pintura, digamos, a partir de ese grabado, y dónde se coloca. Entonces, es algo, bueno, insisto, que está un poco de moda, ¿no? Lo hemos hablado en varios coloquios últimamente, insisto, hay estudios sobre esto muy particularmente, lo ha estudiado Almerindo, pero hay por ejemplo, un santo, una historia muy bonita de un santo que, bueno, que sale de su casa, era un hombre rico y regresa años después, nadie lo reconoce, él había decidido ser un hombre humilde y vivir siempre, digamos, lejos de la riqueza, o sea, llega a su propia casa y pide que lo asilen, y lo asilan pues como si fuera, pues es un pobre hombre que ahí hay, que no tiene mucho donde vivir, lo dejan vivir abajo de una escalera, y la gente de servicio se medio burla de él y le echa agua, lo que sea. Entonces, hay en México una réplica de ese grabado, pero abajo de una escalera está pintada esa figurita, ¿no? Entonces el santo, como si fuera el santo que estaba debajo de la escalera de verdad. Entonces, digamos, y muchas veces, gracias a los grabados es que entendemos por qué está esa figura ahí. O sea, si no, los grabados tienen una gran ventaja, no siempre, pero muchas veces tienen el nombre de los santos que fueron representados ahí. Entonces, uno llega a un convento del siglo XVI, ve una pintura de un señor abajo de una escalera y de una señora que le está volteando un balde de agua en la cabeza. Pues no entiende del todo, pero ya si encuentras el grabado europeo y entiendes que se trata de un hombre que justo hacía penitencia y era humilde, no sé qué, que lo maltrataba a la gente, bueno, entonces todo cuadra, ¿no? ¿Por qué son también súper importantes? Por ejemplo, muchas veces las series, a ver, hay grabados sueltos, digamos, ¿sí? Pero también hay grabados que nos hablan, digamos, como en varios episodios de la vida de un santo, ¿no? Entonces, igual que, o sea, hay páginas y páginas de vida y milagros de San Fulanito, de San Perenganito, entonces sus vidas se ilustraban. Entonces, tenemos incluso, por ejemplo, muchas veces series numeradas que corresponden en los lienzos, ¿no? Series que tienen numeritos que corresponden a los grabados, y de repente, por ejemplo, si un cuadro por alguna cosa no sé, o sea, esas cosas pasan, pero se destruyó por la razón que sea, ¿no? O sea, yo qué sé. Luego pasan cosas horrorosas de que se robaron el cuadro. O sea, si tenemos series incompletas o muy deterioradas, podemos entender cómo eran las series completas si tenemos los grabados europeos, ¿sí? O en los casos deteriorados también. O sea, por ejemplo, recuerdo muy bien, hace años invitamos a Jaime Mariacha, que bien conocen, los estudiantes de San Marcos, a dar una clase aquí en México, y nos habló, entre otras cosas, de una pintura, no recuerdo muy bien dónde estaba, en la que está, pero apenas había fragmentitos, y es una escena de San Francisco de Asís a la que una mujer está tratando de seducir, y San Francisco le dice: ven aquí si quieres, y él se arroja en un lecho de carbón encendido. Entonces la mujer decide que mejor ya no quiere nada con San Francisco, y entonces, o sea, que hay un pedacito de pintura, ¿no? Y conoces el grabado, te puedes imaginar cómo fue esa pintura. Entonces sí que es muy importante o sea, el estudio de los grabados también, como para entender aún mejor el arte virreinal.
en ese caso estamos también ante estampas que se crearon en la Nueva España, o sea, ahí sí que no había un antecedente europeo. ¿Por qué? Porque estamos ante situaciones nuevas, ¿sí? Entonces, a ver, es muy diferente. Si un religioso quiere, no sé, que en su convento hay una imagen de la Virgen del Rosario, pues ya dijimos, ¿no? Pues, o sea, es muy fácil echar mano de la estampa de la Virgen del Rosario. Pero en este caso estamos hablando de una orden de religiosos, los franciscanos descalzos, que ya no existen, esta rama desapareció, es una rama que surge en España en el siglo XVI, ¿sí? Llegan a México con la idea de pasar a Filipinas, pero también se establecen en México, ¿sí? Y en México van fundando casas. Y entonces en algún momento, claro, o sea, digamos, la misma orden, ¿no? Quiere dar cuenta de cómo ha ido creciendo, ¿no? ¿Cuál ha sido su labor en estas tierras y demás? Entonces, un religioso escribe efectivamente la crónica de la provincia de San Diego de México y lo ilustra. ¿Cómo lo ilustra? Entonces, con 3 grabaditos que son, uno probablemente, bueno, no sé si decirte más importante que otro, pero uno con el mapa de México, señalando en qué lugares se habían fundado los conventos. Es un poco para darle contexto, ¿no?, a la gente y que, bueno, pueda entender qué tan amplia ha sido su labor, cuántos, no sé, o sea, en qué territorio tan grande han trabajado, ¿no? Cómo se ha extendido la obra. Entonces esa. Pero, por ejemplo, en esa crónica aparece el escudo es el escudo nobiliario del hombre que costeó la publicación de la crónica. Entonces es, digamos, una forma de agradecerle, ¿no? Estas cosas las seguimos haciendo hoy en día, ¿no? Sobran las iglesias en las que vemos que la banca de la iglesita dice, esta banquita la donó fulano, esta menganito. Entonces da la forma de agradecer, a veces con grandes dedicatorias y lo que sea, pero bueno, poner no en este caso el retrato, que a veces en los cuadros, por ejemplo, sí que se hacía así, ¿no? El que pagó un lienzo se hace retratar y se pone ahí, ¿no?, rezando frente a la imagen o lo que sea. Pero en este caso, bueno, se le da las gracias de esta manera, incluyendo su escudo. Y otra cosa bonita es, bueno, como la portada, ¿no? O sea, la portada del libro, como muy decorada, no solo aparece texto, ¿no?, con el nombre del autor y de la obra, sino también con santitos, que hace referencia, pues, justamente a los santos, que empezaba, que empezaba a tener una reforma tan nueva, porque es una reforma del siglo XVI en España, que en el siglo XVI ya tiene mártires, porque nos mataron a unos franciscanos descalzos por ahí en Japón. Solo 2 o 3, pero uno de ellos fue San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, y pues le hicieron gran boruca. Sí, en la producción americana y o sea, básicamente americana estamos hablando, pero por ejemplo, también es muy bonito que muchas veces los mismos grabados, ¿no?, obviamente son interpretados de diferente manera. Entonces, hubo en la época virreinal un texto, bueno, que le dio la vuelta al mundo, ¿sí? La historia evangélica de Jerónimo de Nadal, llena de imágenes, o sea, así como toda la vida de Jesús y de la Virgen, no sé qué, y ni imágenes. Bueno, entonces eso llega a América y llega también a Oriente, por ejemplo, y en Oriente todo lo hacen siguiendo las estampas, pero poniéndole los ojitos rasgados a todo mundo y como un poquito más vestidos a la oriental. Entonces, esas cosas son muy bonitas porque hacen que la gente se identifique, ¿sí? Entonces, igual que hay santos para todos los gustos, desde San Isidro Labrador hasta San Martín Caballero, ¿sí? O el santo que ayuda a los marineros y al que ayuda a las parturientas. Es que para que la gente se identifique, ¿sí?, pues tiene que un poco como de mostrarle un poco su entorno o algo conocido, ¿no? Entonces, yo trabajé, por ejemplo, de una serie muy bonita de San Vicente Ferrer, bueno, que es un santo español, o sea, pero esta serie está en Santo Domingo de Cusco,
Y es una de las dudas importantes que tenemos del arte virreinal. A ver, esa serie muy probablemente tuvo grabados detrás, pero de todas maneras en la serie hay infinidad de cosas propiamente cusqueñas. O sea, por ejemplo, esto, bueno, o peruanos, pero las portadas están los frontones curvos partidos, como de San Francisco de Lima, que también hay mucho en el Cusco. O sea, están en series cusqueñas, ¿no? Entonces, a ver, sería en ese caso, y vuelvo a una de tus preguntas anteriores, o sea, si llegaron grabados europeos que todavía no conocemos, o sea, si es que existieron, sería interesantísimo ver cómo eran, por ejemplo, cómo eran las iglesias que ponían ahí, que luego fueron cambiadas por iglesias a la cusqueña, ¿no? Entonces, sí, uso de plumas, uso de alfombras, o sea, muchas cosas. Y luego, por ejemplo, sí hay una serie ahí interesantísima del Corpus Christi también en Cusco, es que particularmente Cusco es interesante, ¿no? Con trajes indígenas, ¿no? De hombres y mujeres y demás, o sea, pues porque era lo que le significaba a la gente, ¿no? Entonces, se conocen algunos grabados que fueron utilizados parcialmente para hacer esa serie, pero volvemos a lo mismo, se combina lo europeo con cosas locales, ¿sí? Eso es muy bonito, así le llegas a la gente. A ver, gracias. Voy a empezar, perdón, explicando un poquito cómo es este esquema para quienes no lo sepan. En realidad, digamos, término de patrocinio significa protección. Entonces, siempre hay una figura religiosa que tiene un mantito extendido y hay personajes hincados abajo. Ahora, digamos, este esquema fue empleado por personas de diferentes, digamos, grupos raciales y grupos sociales. Entonces empezamos. Por ejemplo, bueno, yo trabajé ese tema de patrocinios desde para el virreinato primero para el virreinato novohispano y luego para el virreinato peruano. Pero, por ejemplo, una de las primeras imágenes que encontré relacionadas con América era un patrocinio de navegantes que salen de Sevilla, ¿sí?, rumbo a América. Y entonces ahí están retratados Cristóbal Colón y entonces, todo mundo necesita ser protegido. Por eso a la gente le llegan estas cosas. Todos queremos, ¿no?, ser protegidos por la divinidad. Bueno, entonces, los navegantes. Pero luego también, o sea, ahorita voy a lo de los papas y esto, pero, a ver, en general en la época colonial fue un esquema muy, muy utilizado. Entonces, por ejemplo, las diferentes órdenes religiosas. La Virgen de Malmerced aparece protegiendo a los religiosos mercedarios, ¿sí?, frailes y monjas. Entonces, la Virgen del Carmen aparece protegiendo a los religiosos carmelitas. Pero no solo son vírgenes, la Virgen del Rosario a los dominicos, ¿no?, rama masculina y rama femenina. Pero, por ejemplo, a veces no son solo frailes y monjas los que aparecen protegidos. Por ejemplo, también aparece la tercera orden, que es de seglares. Entonces, los seglares son gente, pues, que no abrazó la religión en estricto sentido, como fraile, como monja, pero que son como tú, como yo, como cualquiera que vive en el siglo, pero cerca de una familia religiosa. Entonces, por ejemplo, San Luis, rey de Francia, era terciario franciscano, ¿no? Pues puede aparecer ahí entre los terciarios franciscanos. Y sí que hay también patrocinios en los que aparece algún indígena. Todo depende un poco de en qué lugar están las imágenes, ¿no? Entonces, si son, por ejemplo, ciudades más bien de población blanca, pues probablemente estén más bien gente, ¿no?, retratada. Si las monjas son, por ejemplo, pues, no sé, niñas criollas o peninsulares, pues debajo de un esquema de la Virgen va a estar niñitas criollas y peninsulares. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en San Bernardino de Siena, en una iglesia muy bonita en Xochimilco, en México, es un pueblo indígena y además los donantes del retablo fueron indígenas. Entonces, hay una talla preciosa
hay una talla preciosa en la que conviven, bueno, creo que fueron tanto españoles como, creo que son ambos, aparecen mujeres con rebozo y demás, indígenas, entonces sí comparten este esquema, simplemente depende de a quién va dirigido, pues a quienes se ponen debajo, ¿no? Pero sí pueden aparecer, digamos, personas, digamos, yo diría, pues sí, como el mundo, ¿no? El mundo puede estar protegido bajo la divinidad, sí, en uno y otro, según el contexto, ¿no? Se pinta a unas personas o a otras. Sí, recomendaciones desde luego, pero una cosa que me gusta es, yo creo que a la gente en general, a todos nos gustan las historias, a todos. Y a todos nos gusta reconocer las historias cuando vemos un cuadro, ¿no? A ver, mi experiencia me lo dice, a la gente le gusta. Yo me voy con mis alumnos a un museo y estoy platicando y la gente se me pega y a veces les da pena, así como que no saben si les voy a decir que sí o que no, y siempre les digo bienvenidos. Entonces ya se quedan muy contentos. A la gente le gusta. O sea, y lo he visto en todos, o sea, siempre, de verdad, siempre es como atractivo. Hombre, también hay que tratar de ser ameno y no echarles un rollo de 7 horas frente a una misma obra, ¿no? Pero bueno, entonces, y además yo creo, por ejemplo, que te digo, o sea, estoy segura de que cualquiera oiría la historia del biombo, ¿no? Del que hablamos antes, ¿no? Con costumbres de la China, que con cosas que no son más familiares. O sea, por ejemplo, seamos o no religiosos, somos, o sea, digamos, nuestros países son católicos, por definición. Entonces, desde chiquitos, o sea, oímos hablar pues, del nacimiento del niño Jesús y en la casa se ponía el Belén o el nacimiento, lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, la gente conoce, por ejemplo, esas historias, las historias religiosas. Y entonces, yo estoy convencida de que si entran a una iglesia y reconocen un pasaje, pues lo disfrutan infinitamente más que cuando uno pues entra, da igual si es una iglesia, un museo y dice, pues está bonito, pero no sé qué dice ahí. Entonces, sí, de verdad, se los digo a mis alumnos, un poco de chiste, pero es como si a uno le enseñan fotos de gente que no conoce, bueno, pues a lo mejor te echas unas poquitas y dices, pues muy bien, o sea, y luego te mueres de la aburrición. En cambio, si ves la foto de tu abuelita el día que hizo su primera comunión o de tu abuelita el día de la boda, pues estás encantada, pues lo mismo. Entonces, si la gente reconoce el pasaje, por ejemplo, hay un pasaje, además hay cosas entrañables, o sea, hay, y más en el virreinato peruano, para eso no he encontrado en el caso novohispano. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos, no son los canónicos, pero no importa, cuántas historias muy bonitas, hablan de los 7 primeros pasos de la Virgen María, ¿no? Dicen que la mamá, o sea, Santana, ¿no? Pone a la nena en el suelo y da sus primeros 7 pasitos, pues ya. Bueno, entonces, cualquier mamá estaría encantada con los primeros pasos de su bebé, ¿no? Pero entonces, si uno ve eso en una iglesia y se da cuenta, ay, mira qué bonito, los primeros 7 pasos de la Virgen, pues, insisto, es entrañable y uno disfruta el arte. Es algo que hemos perdido. Antes, la gente entraba a las iglesias y entendía lo que decían los cuadros. Yo casi que es como un reto, o sea, vayan a una iglesia, a la que tengan en la esquina, bueno, más cerquita, pero de arte virreinal. Ya después yo ya no me comprometo, ya después en el siglo XIX ya no se hace tanto arte religioso y en el XX ya son cosas muy diferentes, ¿no? Pero arte virreinal, y traten de ver si entienden o no entienden. Y si no entienden, bueno, digo, me pueden escribir unos poquitos y yo les contesto, no me puedo no puedo dedicarles horas y horas porque tengo mucho que hacer, pero con mucho gusto para que vean qué disfrutable es. Yo creo que hay muchas cosas que no nos cuestan, que valen mucho por eso, o sea, como pues te llena, o sea, es como un poco llenarse el alma, ¿no? El espíritu, decir, pero qué cosa más bonita. Entonces, pues esa sería mi recomendación, que hagan ese ejercicio como si fuera casi un juego, pero bueno, es un juego serio, ¿no?